Pues ahora sí, ha llegado el turno de ver si ustedes también coinciden con estas definiciones y con estas palabras que vamos a proponerles hoy, si las identificamos como zamoranas, de qué partes, y seguro que en alguna de las localidades de la provincia están diciendo, bueno, pues es que aquí también se dice de otra forma. Bueno, pues eso es lo que les planteamos hoy, ese juego en casa, que si quieren comparten con nosotros a través del email o nos llaman y nos lo cuentan y otro día lo comentamos. Y para eso, en esta palabra de zamorano de hoy, contamos con un invitado de excepción. Nos acompaña esta noche Julio Borrego, catedrático de lengua española y además premio de Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades del 2012. Muy buenas, Julio. Buenas tardes. Hoy un gustazo tenerte aquí, Julio. Igualmente. Bueno, Julio Zamorano, nacido en Moralina de Sayago, que aprovechamos para saludar a los habitantes de Moralina, pero también criado aquí en Zamora capital. Efectivamente. Y ahora mismo ya residiendo en Salamanca. Residiendo en Salamanca desde, llevo más de la mitad de mi vida, pero me sigo sintiendo muy zamorano. Nos alegramos mucho. Julio, ¿cuál es el ejercicio que nos propones hoy respecto al lenguaje zamorano? Bueno, pues tiene que ver con el género de las palabras. Eso que nos puede sonar raro porque es gramática, pero que tiene cosas muy curiosas. A ver, ¿por dónde vamos a empezar pues, con esto del género? Yo qué sé, todos los nombres en español tienen un género, son masculinos y femeninos. La mayoría de ellos no significa nada, aunque la gente tiende a asociar el femenino gramatical con la hembra o con la mujer, sí, y el masculino con el hombre, con el macho, ¿no? De hecho, pues la Tierra y la Luna, la Tierra es femenina, la Luna es femenina, pues tiende a representarse siempre como una mujer, y el Sol tiende a representarse como un hombre. Entonces, de hecho, también, por ejemplo, se discute si hay que decir computadora como si fuera una mujer y como dicen en América, o hay que decir ordenador como si fuera un hombre y como dicen en España. Entonces, se le atribuyen cualidades por la cual es computadora, por tanto mujer, o es ordenador y por tanto varón. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Sí, eso es lo que tenemos en nuestra mente. Y de lo que yo iba a hablar hoy es que en Zamora pues hay determinadas curiosidades que tienen que ver, o palabras que son iguales que las de otros lugares, pero varía el género. Tienen un género diferente con diferentes repercusiones. El hecho de que tengan un género diferente a veces da lugar a cambios de significado y a veces no. A ver, como por ejemplo, y de eso vamos a empezar. vamos a hablar. Vamos a empezar con esas variaciones aquí en Zamora. Por ejemplo, coz es una palabra que se usa en todas partes. Sí. Puente es una palabra que se usa en todas partes. Fin también, o calor. Bueno, pues la particularidad que en algunos lugares de Zamora, que no solamente es en Zamora, porque esto también se usó en castellano antiguo y por tanto deja restos en otros lugares, pues es que se dice, mientras que en el diccionario aparece la coz, por ejemplo, sí, pues por aquí en muchos lugares se dice el coz. El coz para referirnos a lo mismo. Para referirnos a lo mismo. A una coz de un burro, por ejemplo. Claro, se dice un coz, por ejemplo, en lugar de un coz. Siempre cuentan las personas de algunos lugares, siempre cuentan que una persona esperaba tener dos cargas de trigo y tuvo una, o esperaba tener 2 cestos de uva y tuvo una, hasta que un día pasó por detrás de un burro y dijo, a ver si me va a dar un coz, y le dio 2. Dice, hombre, es la única cosa que me sale bien. Bueno, pues, pero dicen un coz. Un coz. Sí. Muy bien, pues otro mira, es, yo no lo había escuchado. Exactamente. Puente, en algunos lugares todavía dicen, como en la Edad Media, la puente en lugar del puente, esto se está perdiendo mucho, o la fin en lugar del fin, o la calor en lugar de... Eso sí se la calor más, sí ¿no? se oye más. Lo que pasa es que está mal visto, pero sí se dice, sí. Sí. Además tiene un matiz, la calor parece que tiene un matiz que sí. ya es más asfixiante. En Andalucía, todavía. por ejemplo, se dice mucho, de hecho, lo que se oye muchas veces es la calor. La calor, ¿qué calor hace? Ahí la calor, me está matando, ¿no? Bueno, pues aquí también, bien. La calor. Sí. ¿En qué más lo notamos? Entonces, estas palabras, por ejemplo, también se daban en castellano antiguo, con este género, con el género femenino, pero luego hay otras que son particularmente propias de la parte occidental de la península, digamos Zamora, León, algunas zonas de Salamanca, Asturias y Portugal también, que eran palabras que en latín tenían un género neutro. Y entonces el castellano eligió el masculino y el portugués y el leonés, y por tanto Zamora también eligió el masculino. Y además son palabras que se usan mucho, lo usa mucho incluso la gente culta y no se dan cuenta de que son diferentes. Por ejemplo, el miel. Hay mucha gente que dice el miel, no dice la miel, sino el miel, o el sal. Ten cuidado que vas a tirar el sal,
o el dote de la novia, ¿no? Y no la dote de la novia. Entonces, ¿en qué se diferencian estas de las otras? Se diferencian en que, mientras que las otras se pueden oír más o menos por toda España, como restos de lo que ocurría en castellano, pues estas son más bien propias de esta zona, de Zamora, Salamanca, León, Portugal, el occidente de la península. Muy bien, así que no se extrañen, cuando lo escuchan. El miel, el sal y el dote. Exactamente. El significado es el mismo, pero le cambiamos lo mismo, el pero cambia el artículo género. porque cambia el género. Digamos que unos son masculinos, otros femeninos. ¿Dónde encontramos también estas diferencias? Y aquí en Zamora. ¿En qué palabras? Fundamentalmente en el occidente. Cuanto más al occidente, más. Es decir, probablemente en la zona oriental, ya alentando con Valladolid, ahí se oyen menos, pero en la zona de Sayago, Sanabria, Aliste, es donde más se pueden encontrar. En lo que linda con Portugal, ya digo que esto es común con el portugués, ¿no? Bueno, tenemos preparadas además unas imágenes que nos van a dar buena cuenta de esas diferencias y cómo se dicen en muchas partes de la provincia enseguida. Pero antes hablamos de otro tipo de diferencia. ¿De cuál? Sí, de los árboles frutales. Esto es una cosa muy curiosa y además muy viva también. Muy viva. Esto lo usa también todo tipo de gente, aunque se está perdiendo. Y es que los árboles, esto también es un rasgo muy leonés, que se encuentra pues en Asturias, en el occidente de León, en la parte occidental de Zamora, llega también a veces a la parte oriental, y es que los árboles frutales son femeninos y terminan en al. Es decir, que se dice la manzanal, no se dice el manzano, sino la manzanal, no se dice el peral, sino la peral, no se dice el cerezo, sino la cerezal, no se dice el nogal, sino la nogal, o la higal en lugar de la higuera, o la figal en algunos lugares. Entonces, esto es muy característico. Y además, lo que pasa es que la gente a veces tiene noción de que ese femenino es un femenino raro y cuando se da cuenta le pone un masculino, pero sigue manteniendo la terminación en al. Entonces, lo que dicen, ¿no? Digamos, los que quieren hacerse más finos, dicen el manzanal o el cerezal, pero siguen diciendo el cerezal. Ahora, lo autóctono, lo realmente tradicional era decir la cerezal, la higal, incluso árboles nuevos que no eran propios de la zona, como melocotón, pues se adaptan a esta terminación y se oye decir la melocotonal, por ejemplo, en lugar del melocotón o algo por el estilo. Suena muy bien. A mí me parecen unas palabras muy bonitas. Sí, señor, sí, señor. Eso de que los árboles sean femeninos es normal porque dan fruta, entonces no son estériles como, exactamente. como puede ser el masculino. Si hay que ponerles el género, pues aquí está muy bien puesto el género femenino. Eso es. ¿Dónde vamos a encontrar diferencia de palabras por género masculino y femenino aquí, con palabras que ya vamos a empezar a ver algunas de las fotografías? Hasta ahora hemos visto casos en que el género es diferente, pero no significa nada. Es decir, el género pues, se atribuye a las palabras, pero el hecho de que cambies del masculino al femenino no significa nada. Bueno, pues, lo curioso es que hay una serie de palabras que pueden ser masculinas o femeninas, y según sean masculinas o femeninas, tienen un significado distinto. Hay parejas de palabras. Claro, lo que ocurre en todas partes, y no solo en Zamora, es que el cambio de masculino a femenino hace cambiar el sexo. Esto es normal, ¿no? Es decir, que se diga, por ejemplo, ternero, ternera, pues ya se sabe que si ternero es macho y ternera es hembra. Cordero macho, cordera hembra. Marrano macho, marrana hembra. Esto se da en Sayago, se da en Zamora y se da en todas partes. Esto se da en todo el español de España y América. Marrano y marrana, bueno, marrano y marrana, pues claramente se ve la diferencia. Muy claro. Marrano y marrana. Muy bien. Muy claro. Bien. Esto para toda España. Eso para toda España y para toda América, es decir, para todas partes donde se habla español. Eso no es ninguna particularidad. Vale. Ahora bien, ya hay otras cosas, otros cambios de significado que tienen que ver con el género, que sí son diferentes según en la provincia de Zamora y no solo en la provincia de Zamora, sino en zonas que tienen influencia leonesa, digamos que en el occidente. Por ejemplo, hay casos en que el cambio de género, lo que indica es cambio de tamaño. Ajá. Esto no es desconocido en castellano, también se da en castellano. Por ejemplo, saco, saca, que es una palabra que está en el diccionario, saco es más pequeño, saca es más grande, ventano es una ventana pequeña, ventana es una ventana más grande, cesto es un cesto grande y cesta es más pequeña. Esto es normal en castellano. Sí. Pero lo que es característico de Zamora y del occidente es que hay más palabras que hacen esto. Es la abundancia, ¿no? El fenómeno es el mismo, pero hay más abundancia de palabras. Por ejemplo, esto se está perdiendo, pero el tapón pequeño de las botellas se llamaba, en varios pueblos de Sayago se llamaba tapón, pero el tapón grande, que era un tapón circular grande que se le ponía al cántaro, se llamaba tapona. Entonces el tapón
y la tapona. Fíjate que en general el femenino es más grande, Sí. es más grande. Lo pequeño es el masculino y lo grande es el femenino. Entonces el tapón es el tapón pequeño, normal, y la tapona es un tapón grande con el que se tapa el cántaro. Y tenemos La en criba, imagen, ¿qué tenemos? sí, la criba es tiene la malla menos tupida que el cribo. El cribo, esto no se refiere exactamente al tamaño del recipiente, sino al tamaño de la malla. La malla la tiene más fina el cribo. El masculino, de nuevo, es más pequeño, la criba es más grande. En algunos pueblos una hormiga o una formiga, depende si conservan la F inicial o no, es una hormiga normal y corriente. En cambio el hormigo o el formigo es un parásito más pequeñito que le da a algunos vegetales. De nuevo el femenino es grande. Una fardela pues es una especie de morral de pastor o un talego grande, mientras que un fardel es más pequeño. Una bogaja, que creo que tenemos por ahí alguna imagen, es una excrescencia del roble, que es lo que se llama agalla en el diccionario. Ese sería la bogaja, y en cambio el bogajo, que son como bolitas, como canicas, es más pequeño. De nuevo, el femenino es grande y el masculino es pequeño. Una mosca es una mosca normal y corriente, un mosco es un mosquito, una cortina, que son muy frecuentes en Zamora, sobre todo en el occidente, es una finca cercada, y un cortino es lo mismo, pero más pequeñito, donde se pone un huerto, etc. Entonces, hay montones de palabras aquí en Zamora que se relacionan así, se relaciona, que no es desconocido en castellano, pero son más abundantes en Zamora. Esto es lo que se llama el femenino, el género abundancial, o el género que tiene que ver con el tamaño. Bueno. ¿Y qué otra diferencia podemos hacer? En otros casos, la diferencia de género lo que da lugar a que se aluda a la materia frente al objeto. Por ejemplo, también se da en castellano, pero de nuevo es más abundante en esta zona. Por ejemplo, madera es la materia, es madera, y madero es un objeto que es de un trozo de madera. Esto ya es más específico. Por ejemplo, corcha en varios pueblos de Sayago es el corcho. Es decir, los alcornoques no dan corcho, dan corcha. Y en cambio el corcho es un objeto, concretamente una colmena hecha de corcho. Entonces, voy a poner los corchos para que las abejas o las abejas me hagan la miel. Un corcho es una colmena y una corcha es la materia. Y la corcha es la materia, exactamente. Y otras veces, los alcornoques dan corcha. Efectivamente. Aquí en Sayago. Efectivamente. Muy bien. Otras veces lo que ocurre es que el femenino es el conjunto y el colectivo, digamos, y el masculino es el individuo. Por ejemplo, la hueva es un conjunto de huevos, el huevo es un huevo, nada más. O una guincha. ¿Qué es esto? Una horca una horca de hierro, que es una palabra curiosa porque no la conocen en otros sitios. Es eso que tenemos en la imagen. Una horca de hierro se llama una guincha, y cada uno de los picos de hierro un guincho. Entonces, de nuevo tenemos el conjunto, es el femenino, y el individuo es el masculino. ¿Y eso también es aquí, en Zamora? Eso también es aquí en Zamora. También es aquí, de nuevo, como ocurre con todos los rasgos leoneses, cuanto más al occidente más, es decir, que esto, por ejemplo, se da en Sayago, probablemente en Aliste, no sé si concretamente guincha se dice en Aliste y en Sanabria, pero este fenómeno del masculino y el femenino con este valor es el propio de nuevo. El conjunto, guincho, uno de los ten cuidado que te picos. vas a clavar un guincho, ten cuidado con la guincha. A ver si nos dicen en Aliste, que también creo que hay diferencias, y diferencian según qué guincha hay, que nos cuenten. Julio, tenemos que ir terminando ya. Pues vamos terminando y nos queda lo más curioso de todo, que es lo que llamamos los lingüistas el masculino despectivo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es muy curioso porque resulta que, a ver, esto yo creo que no se da en toda... Yo lo he documentado con particular intensidad en Sayago, pero es posible que también se dé en Aliste y que se dé en Sanabria también. Ya nos pueden decir quizá los televidentes si ellos lo conocen o no. Es lo siguiente. A ver, aquí lo que llama la atención no es que se den palabras de vez en cuando, sino el carácter sistemático que tiene. El hecho de que se aplica a todas las palabras de cualquier tipo, y que además lo haga todo el mundo, los cultos, los incultos, los jóvenes, los viejos, porque algunas de estas palabras que he mencionado solamente las conocen los viejos, pero esto lo hacen en los pueblos donde se da, concretamente en Sayago, jóvenes, viejos, de todas las edades, de todas las culturas. A ver, y algún ejemplo. Consiste en que todo femenino en A, cuando tienes una idea poco noble de él, es decir, que aludes a él de una manera un poco despectiva, sin darle importancia, lo cambias al masculino. Entonces, por ejemplo, dices un esquino, es una esquina, es un lugar de la casa al que no le das ninguna importancia, o al que está sucio, hay un esquino que no, tal. Un chaqueto
es una chaqueta que no vale para... Generalmente suele decir la gente, tengo aquí un chaqueto que no vale para nada. O sea, lo que no vale para nada se dice chaqueto. Un chaqueto. Voy a comer unos sopos que me ha hecho aquí la mujer, unos sopos que son las sopas, ¿no? O sea, en este caso, cambiarlo a masculino es despectivo. Efectivamente. Además, que no suele pasar, ¿eh? A los informantes, cuando les preguntas esto a la gente, les ocurre como a ti, les da la risa. Lo cual quiere decir que esto tiene un carácter afectivo, fuertemente afectivo y coloquial, lógicamente. Así que chaqueto, sopo... Pero cualquier palabra femenina que la cambiamos. Porque, por ejemplo, he mencionado cosas, pero también ocurre con los animales, por ejemplo, los gallinos. Voy a ver si le echo de comer a los gallinos. Los gallinos, pues es una forma despectiva de referirse a las gallinas. Los gallinos, los vacos, tengo unos vacos y unos ovejos. Me encanta esto. Decía un profesor de Sayago, decía, tengo unos alumnos que parecen ovejos. Era el despectivo de oveja, ¿no? Pero incluso con personas, ¿no? Se dice un criaturo es un niño que, en fin, travieso, criaturo que no da, o incluso un mujerato. Un mujerato es una mujer, una forma despectiva de aludir a la mujer, ¿no? Y eso, lo curioso es la intensidad con que se da, porque he mencionado aquí nombres tradicionales, pero los nombres nuevos que van entrando en los pueblos reciben el mismo fenómeno. Entonces se dice, he comprado un furgoneto que no vale para nada, no corre nada, tengo ahí el furgoneto, un raqueto, cuando jugamos al frontón, por ejemplo, este raqueto que no me funciona, ¿no? Raqueto, un peloto, este peloto que no bota, incluso ya el colmo es que una vez un señor que tenía que preparar una recepción para unos ciclistas dijo, les preparamos unos Coca-Colos. Lo de Coca-Cola ya, que cambiarlo en Coca-Cola ya es la culminación de este fenómeno, ¿no? Y es un fenómeno que llama mucho la atención y a los de fuera les llama mucho la atención porque nunca lo han oído, aunque ya digo que en palabras esporádicas se da. Lo que es nuevo es la sistematicidad del fenómeno. ¿Vale? Julio, nos ha encantado la clase de hoy, ¿eh? A mí me ha encantado. Y me he quedado con esta última parte que me encanta y voy a practicarla. Cuando vayas a un pueblo de Sayago, porque ya digo, se da particularmente en Sayago. Fíjate, verás cómo esto ocurre. Ahora, tienes que estar en familia. Si con la gente desconocida, si no hay confianza, no lo usan. Bueno, pero si lo usamos nosotros primero, seguro que se arrancan a hacerlo. Seguro que sí. Julio, nos ha encantado esta clase de lenguaje tradicional y estos cambios de género, lo que significan aquí también en la provincia. Que esperamos verte por aquí más veces. Por supuesto, será un placer. Gracias, Julio. Gracias a ti.